Bien, mis hermanos, buenos días. Podemos sentarnos y podemos ir a nuestro Evangelio de Juan. Bien, los versículos los textos el texto que nos corresponde hoy es el capítulo 2, los versículos 13 al 17. Capítulo 2 de los versículos 13 al 17. Entonces podemos buscar en nuestras Biblias y confiar que tal vez hoy sea un día diferente. En un día como tal vez fue hoy, nosotros creímos y fuimos salvos. Un día como de la noche a la mañana, Lázaro estaba muerto y luego estuvo vivo. Y tal vez hoy el Señor haga un antes y un después en nuestra vida por medio de su palabra, que es viva y es eficaz. ¿Por qué no confiar en ellos, ya que es palabra de Dios? Podemos ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a tratar de leer juntos este pasaje de Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Bien, ¿ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos hoy delante de ti, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Tenemos la libertad de escucharla, pero aún más queremos la libertad que da ella a nuestras vidas. Permite, Señor, que haya bendición hoy en nuestros corazones, que nos permitas pensar y reflexionar al respecto de la persona de Cristo, ese Cristo de gloria, ese Cristo verbo Dios que está hablando este Evangelio. Y que nuestras vidas sean transformadas al contemplar lo que tu Evangelio quiere contemplar de ti. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Puede sentarse, mi querido hermano. En verdad no es un pasaje muy suave el que vamos a tratar. El Señor Jesús, cuando vino a salvar y no a condenar lo que se había perdido. El Señor Jesús es presentado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, como el manso y humilde, con todo y ser Dios en el poder de Dios, en el ser de Dios encarnado, y ciertamente humillado en la condición de hombre, tal como nos lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Sin embargo, y a pesar de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, para temor de todos, tiene el celo de Dios. Es capaz de hacer cosas duras en su casa, la casa de su Padre. Para todos nosotros que hemos sido enseñados en orden, Juan, es la aplicación expositiva, y en la visión que quiere darnos Juan de la persona de Cristo, en todo su esplendor y gloria de Dios. Al leer
lo que hemos leído nos parece inevitable que sucediera lo que sucedió en ese encuentro que tuvo el Verbo, el Señor Jesús, en la gloria que lo presenta Juan en Jerusalén estando en el templo. Nos parece inevitable que sucedieran esas cosas. Si es que estamos contemplando a ese Jesús que está mostrando Juan desde el inicio. Cristo también es fuego consumidor. Y debemos temerle tanto como el Jehová Dios que estuvo con la congregación en el desierto y por 40 años castigó y disciplinó a aquella nación y que los incrédulos que estaban en esa época quedaron postrados en el desierto. Todos hemos oído lo que Dios hizo en su celo, en el ardor de su ira, como hizo descender fuego del cielo contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y cómo castigó al pueblo de Israel durante los asedios y cautiverios por su pecado. Por quebrantar el pacto lo hizo. Si horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa es recibir el celo del Cordero. Pero con todo y terrible, para Dios necesario. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Así los gnósticos creían, eso decían, y hablaban de Jehová de los ejércitos como una denominación que ellos decían el demiurgo, haciéndolo muy diferente al Dios revelado en la persona del Señor Jesús. Esta herejía no considera que Dios es trino, no considera que el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, no tiene en cuenta que el amor del Hijo es el amor del Padre y el odio del Padre es el odio del Hijo. Por lo tanto, la indignación del Padre es la indignación del Hijo. Esta escena en Juan es narrada al inicio del ministerio del Señor Jesús, es algo particular en Juan, lo narra al inicio. Y podemos decir que fue la segunda cosa que hizo en orden de Juan, en cambio, en el Evangelio de Mateo lo cita al final, al entrar a la semana subsiguiente a su crucifixión. Y todos sabemos que cada evangelista registra los sucesos de acuerdo a un propósito. En Juan sabemos que el propósito para escribir lo que escribe y en el orden que lo está escribiendo es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora bien, el Evangelio de Juan es escrito para la Iglesia universal. Los evangelios no son escritos, como hemos reiterado muchas veces, para las personas de afuera, sino el Evangelio, los evangelios y toda la escritura es escrita para la Iglesia. Esa Iglesia universal viene a ser la casa del Padre. Y si este Evangelio es para nosotros, la visión que Juan o Dios mismo quiere que tengamos es esta precisamente del Señor Jesús iniciando. Y queridos hermanos, a Cristo se le debe temer. Cristo ejecuta acciones en su celo. Y pareciera ser que en nuestro pecado, en nuestra ignorancia, en nuestra locura, nos gustase tratar más con Cristo que con el Padre Celestial. Todo porque Cristo pareciera ser más a nuestro concepto, más alcahueta que el mismo Padre Celestial. ¿Acaso eso no es ser gnóstico de alguna manera? No, queridos hermanos, y no debería ser eso para la iglesia del Señor, a la cual Juan está hablando. Lo primero que debemos saber de Cristo, si es Dios para nosotros, es que es celoso, tal cual la revelación de Dios en la historia de Israel. Cristo es celoso. He titulado esta predicación Celando su casa.
como una labor de Cristo el Señor. Y quiero ser enfático que es una labor de Cristo el Señor celar la casa de Dios. Y he dividido esta predicación en los siguientes puntos. Primero, el celo de Cristo despertado, versículos 13 y 14. Segundo, el celo de Cristo actuando, versículo 15. Y como tercer punto, el celo de Cristo hablando, versículos 16 y 17. Habiendo dicho esto y considerando las verdades que vamos a decir, quiero ser sincero, mis hermanos, que esto me puso a pensar mucho a mí, porque lo interesante de la predicación expositiva en orden es que le obliga a pasar por textos que uno jamás hubiese llegado a pensar ni a reflexionar. Vamos a ver nuestro primer punto. Para la gloria de Dios. El celo de Cristo despertado. Versículos 13 y 14 dicen así. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿En dónde? En el templo. Entonces somos informados por Juan que así fueron los inicios del ministerio del Señor Jesús. El Verbo encarnado, después de su bautismo y de ese testimonio que ha dado Juan el Bautista, y después de escoger a sus discípulos e ir a una boda, cuyo milagro tenía como fin que sus discípulos creyeran en él, nuestro Señor en la fiesta de la Pascua judía subió a Jerusalén. Y según el historiador judío Flavio Josefo, cada vez que hablamos de la Pascua, hablamos de él porque nos da referencias históricas al respecto. Más de 1 millón de judíos de todos los lugares subían año tras año a las fiestas a celebrarse en Jerusalén. O sea que esto no fue escondido, esto no fue por ahí, en la puerta de atrás del templo, no. Esto fue una fiesta de Pascua. Por eso es insistente, en la fiesta de la Pascua. Aquí iban esos judíos a presentarse, a adorar. Ese millón de los de afuera, ¿no? Porque habían otros de la misma región. Iban a presentarse a adorar. Y según el judaísmo promedio, la piedad del judío se medía al presentarse en cada fiesta a ofrecer sacrificios. Recordemos a Elcana, esposo ¿de quién? De Ana, sí. Que era piadoso porque subía a adorar a Jerusalén. Es así que vemos que más de 1 millón de judíos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, presentar ofrendas, hacer sacrificios, hacer votos. Eso sin contar, como les decía, a los judíos de la misma región, entre ellos Jesús y sus discípulos. Pero esta fiesta de la Pascua es tan especial, y la que sucedería 3 años después sería una de las cosas inolvidables para esos judíos, tanto de afuera como de la región. ¿Debido a qué? Debido en esta fiesta a la manifestación del Verbo, el Hijo de Dios, en su seno. Su seno. El templo, como centro principal de la fe de Israel, el templo también como único lugar en que los judíos podían ofrecer sacrificios, el templo como lugar donde Dios moraba, porque allí estaba el lugar santísimo, era también el eje, pues, de la fe y de la religión de Israel. Y todos sabemos que David quiso construir casa para Jehová Dios, sabemos que la construyó Salomón, sabemos que ese templo de Salomón fue destruido en el 586 a.C. por Babilonia, y sabemos que se volvió a construir en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y por casi 1000 años los judíos
y yo quiero ser enfático, 1000 años, los judíos venían a cada Pascua, cada fiesta, en cada sacrificio obligatorio por la ley. Y como agua que pasa por debajo de un puente, pasaron muchas generaciones de judíos por el templo, muchísimos devotos. Y los judíos que iban al templo, según tenemos entendido, iban entonando los salmos graduales. Y tocaba ver si tenían el corazón de David mientras cantaban, eso no sabemos. Pero iban cantando eso. Y lo cierto es que ese día que cita el Evangelio, el Señor Jesús, este Dios encarnado, la luz, va en esta fiesta de las Pascuas y subió a Jerusalén y fue allí al templo. Para el Señor Jesús, al igual que David, Jerusalén era la ciudad de Dios y el templo la casa de Dios en su momento. Y noten bien que Dios, es decir, su Padre, para Jesús, Dios, es la razón por encima de la edificación. Ahora bien, el Señor llega a Jerusalén y luego al templo y lo que ve no le gusta para nada y raya, no va con él mismo, con toda su santidad, la santidad de su ser, del ser de Dios nos refiere Juan. Lo que vio fue vendedores y cambistas, vendedores de animales para el sacrificio y cambistas. Bueno, ¿y por qué están ahí? Porque ellos están ahí. Y de seguro alguno podría referir que les ayudaría a los visitantes de afuera, a esa multitud de judíos que al llegar no se pusieran a buscar el toro, la oveja, la tórtola, para presentarla en sacrificio. Porque ir con ellos desde donde venían eran demasiado problemáticos, pues algunos venían en barcos. Otro podría arguir que la moneda del templo, la moneda que en el libro del Levítico tenían que presentar para pagar sus votos, para pagar sus redenciones, era el ciclo del santuario. Y como eran extranjeros, llegaban con denarios y otro tipo de moneda extranjera y no eran permitidos en el templo. Pues al cambiarlos, al tenerlos allí, podrían decir, se facilitaba para cumplir con todos esos requerimientos, con esos exvotos también, con lo que tuvieran que redimir. ¿Dónde iban a encontrarla más fácil sino en el templo? Para ayudar a adorar, para ayudar a presentarse con sus sacrificios. Y quiero decir que todas ellas razones que para muchos en Israel eran buenas, entre comillas, porque eso lo mostró el Señor Jesús que no eran buenas, y facilitaban la adoración. Pero el Señor Jesús al llegar vio toda esa algarabía, todo ese griterío de personas que como bazar gritaban, buena ofrenda, es decir, una oveja, un buey, para un buen sacrificio para el Señor. Un cambio de ciclo con justo intercambio. Todos estos facilitadores de adoración muy bien sentados, dice el texto, y acomodados en la casa de su Padre. Y fue al llegar y al hallar, nos dice Juan, que se despertó su celo. Esa es la manera en que su celo se despierta. Y podemos asegurar que el celo de Jesús es el mismo celo de Dios, como decíamos, y Dios el Padre envió a su Hijo allí, lo envió para demostrar su celo de su casa, para mostrar, para revelar,
que por muy buenas intenciones de facilitar la adoración y el cumplimiento de la ley ceremonial, esa ayuda de facilitar al que venía de lejos a presentarse, todas esas cosas no iban con el Dios de Israel ni con el Señor Jesús, que estaba hastiado de la administración de su casa que permitía eso, que estaba hastiado de la ignorancia de aquellos que venían de lejos y usaban, entre comillas, esas facilidades y luego adoraban y luego sacrificaban. Todo el pueblo del antiguo pacto, todo ese pueblo del antiguo pacto debía ser testigo del celo de Dios y de su casa y en lo que los hombres lo han convertido. Ahora bien, dijimos que este evangelio era para la iglesia, que es la casa de Dios. Somos el pueblo del nuevo pacto, basado en cosas muy superlativas a las del antiguo pacto. Si es mejor nuestro pacto, ¿cómo será el celo de Dios en lo mejor? ¿Cómo será el celo de Cristo en lo que le costó? Cuando venga el Hijo del Hombre, ya decía el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué hallará en su casa? ¿Qué le despertará su celo? Si nos visitara hoy a nosotros, y ciertamente lo está haciendo, ¿qué le encendería su cólera? Así como el templo de ese uso de los sacrificios y allí de la adoración en relación al templo, al tiempo con el templo, la iglesia ha tenido casi el mismo tiempo de duración. Desde que se pusieron los sacrificios hasta que vino Cristo, todo desde Moisés hasta cuando Cristo se presentó, casi ha tenido el mismo tiempo desde que la iglesia está. Generaciones de cristianos han pasado por iglesias locales, militantes de la Iglesia Universal siguen unos tras otros. Y la pregunta es, ¿qué tipo de bueyes, qué tipo de ovejas, qué tipo de tórtolas nos hemos permitido introducir en la casa de Dios? ¿Qué facilidades bien intencionadas nos han dejado con permisividad o las damos en la casa de Dios? Sin temor a equivocarme, las tenemos. La iglesia las tiene. ¿Cuántas cosas nos sacan a Cristo su indignación al ver la iglesia de hoy? En el día del Señor, hoy domingo, tenemos especialmente la presencia de Cristo. Aun cuando la Escritura dice, 2 o 3 se congreguen. El Evangelio de Juan nos pone ante la verdad que el celo de Cristo está despertado en su casa. ¿Y qué cosas despiertan el celo que es el celo de Dios? Pues sigamos con nuestro segundo punto. Dice así, el celo de Cristo actual. Dice, y haciendo, versículo 15, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El Verbo encarnado, nos señala Juan, es quien vindica para Dios su Padre el templo. Es quien muestra lo desagradable a Dios, las facilidades humanas de adoración. Revela la ira de Dios en lo bien intencionado del hombre, fuera de las Escrituras. Y creería yo, humanamente hablando, que esas cosas que le causaron celo al Señor, no sabían ni siquiera sus discípulos que estaban mal. Y creo yo, muy convencido, que solo el Señor Jesús, solo Él, solo Cristo, en su calidad de Dios,
pudo hacer lo que hizo y puede hacer lo que hizo. Y hará lo que debe hacer en la iglesia. Solamente Él lo puede hacer por su calidad de Dios. En nuestro texto, nuestro Señor, en su santo celo de Dios, cuenta Juan, hizo un azote de cuerdas. Y me imagino la cara del Señor mientras hacía ese azote. Me imagino la cara de los discípulos que le acompañaban al verle haciendo ese azote. Y no creo que Juan, al escribir estos versículos, que al acordarse se agitaba y temblaba, pues él sabe que el Verbo es Dios. Ese día en Jerusalén, en el templo, a la vista de una muchedumbre incontable de judíos, el Señor Jesús, a la fuerza, sacó a personas que iban a adorar desde lejos, echó a punta de azotes, lo sacó a toda esa muchedumbre de personas. Azotó los bueyes para que se fueran de allí, echó a punta de azotes las ovejas, tomó las mesas donde estaban los siclos y los denarios, las balanzas y las pesas, y las tiró al piso. Y me puedo imaginar el espectáculo. El Señor causó un desorden a la vista de los hombres. Ese día en el templo era algo inaudito. ¿Por qué? Porque nunca jamás, desde la historia de la construcción de ese templo, se había visto algo parecido. Tal vez algo similar a lo que en las guerras, en los asedios, ocurría, pero al contrario, para destruirlo, más no para vindicarlo. Nunca había pasado eso. Todo era confusión. No todos sabían lo que el Señor Jesús estaba haciendo y por qué. Más adelante lo entenderían sus discípulos, que el Señor estaba vindicando el templo y no solo el lugar, hemos dicho que principalmente a su Padre, a Dios. Estaba vindicando a Dios de lo que por naturaleza nosotros los hombres y sobre todo los religiosos le hacen. Y yo creo que fue algo terrible ver al Señor Jesús exaltado e indignado de esta forma. Nadie podía detenerlo, aunque hubiera más de 1 millón de hombres allí. Ninguno pudo con él, ninguno se le interpuso, ninguno lo tomó, no podían con él. Este es el celo de Cristo actual. Y reitero, este evangelio, esta visión de Cristo que está dando Juan es para nosotros la iglesia, el pueblo del pacto, que descansa sobre mejores obras que las del templo en Jerusalén. Por lo tanto, podemos considerar la magnitud del celo de Dios en Cristo sobre la iglesia. ¿Podemos pensarlo? Y humanamente se podría preguntar, al ver toda esta escena que presenta Juan, toda esta descripción de los sucesos, ¿qué mal están haciendo los que van a adorar para que los saquen a nosotros? Si han venido de lejos, del otro lado del mundo. ¿Qué mal están haciendo los bueyes o las tórtolas? ¿Qué mal hacen los que facilitan que se presente el adorador con la moneda del santuario? Yo digo que las cosas en sí mismas no eran malas. Esos animales eran puros, aptos para el sacrificio. Esos judíos venían a adorar y alguien tenía que cambiarle su dinero extranjero. La cuestión es, ¿por qué en la casa de Dios? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué en la casa de Dios? ¿Por qué en el templo, específicamente allí? Háganlo, pero no en el templo. Esas facilidades y esas bien intencionadas maneras eran pecaminosas.
no estaban bien. Y eso lo reveló el Señor Jesús al actuar y echar del templo a todos y a todos. De esa manera, dicen los maestros, fue la forma de purificar el templo. Y solo el Dios encarnado tenía el poder, autoridad y la encomendación de hacerlo. Ahora bien, ¿qué está aprendiendo la iglesia de todo esto? ¿Qué nos quiere enseñar Juan a nosotros, el pueblo del nuevo pacto? Pues nosotros no somos de sacrificios ni de ovejas o bueyes. Nosotros no somos de una moneda especial. No somos de fiestas judías. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo? Nos quiere enseñar del celo de Cristo. Que Cristo cela la iglesia con celo santo de Dios. Y nos enseña lo siguiente, que nadie puede pretender que puede hacer cualquier cosa en la iglesia y no recibir de Cristo, el Señor, su santa indignación y actuación. Nadie puede pensar lo contrario, que no va a recibir un pago de Cristo por ello. ¿Sobre qué cosas? Bueno, es verdad que no vamos a encontrar vacas en nuestras reuniones, ni vamos a encontrar ovejas, no vamos a encontrar personas que nos cambien denarios por ciclos, pero lo que sí vamos a encontrar son facilitadores y ayudadores bien intencionados que ofrezcan sus ayudas en la iglesia y para la iglesia. Y uno se pregunta, ¿eso es malo? Como les decía, he pensado mucho en eso. Pues yo como hombre inclinado humanamente a ser ciego, como esos millones que iban a usar esos servicios en el templo, soy dado a no pensar que hay cosas en la iglesia que le despiertan el terrible celo del Cordero. Todo por la tradición. Todo porque me parece más correcto. Tal vez me invita esta porción de Juan a cuestionarnos al respecto. Uno nunca piensa en el celo de Cristo. Uno solo piensa en el amor de Cristo, pero uno piensa en el celo de Cristo. Uno cree que Cristo lo debe aceptar todo, siempre y cuando y sea por ayudar. Hablemos del Evangelio y del nuevo pacto. A diferencia del antiguo, en el nuevo hay cosas principales para adorar a Dios. Entre ellas están la vida en el poder del Espíritu o nuestra unión con Cristo. Pensemos en esas dos cosas. Cosas que son importantes para adorar, para presentarnos ante Dios. En esas cosas, un cristiano sí o sí debe vivir. Y referente a esto, voy a hablar con mucho cuidado y respeto, porque están escuchando también, quedar grabado. Y si para no tener malentendidos, y si ofendo, yo me pregunté que el Señor en ese día en el templo ofendió a más de una adorador. Entonces debo ofender también. No es correcto hacer de un texto de celo, un texto que es duro, que un predicador por su enseñanza lo suaviza. No es correcto. No es ser fiel. Tampoco voy a pedir perdón. Lo que hizo el Señor, después de hacer lo que hizo, Él no pidió perdón. Lo que sí haré es tener cuidado y respeto, como lo diga. Sería uno muy ingenuo, muy ingenuo,
Pensar que Cristo no tiene celo por la iglesia, en primer lugar. Sería muy ingenuo creer que los hombres en su pecado no hacen de algo bueno algo perjudicial. Sería uno muy ingenuo desconocer nuestra inclinación a pecar. Al contrario, somos dados a eso. Hoy en día hay muchas ayudas, muchas facilidades. Tenemos más de 2000 años de historia de iglesia. Para nadie es un secreto que existe muchísima literatura cristiana muy buena. No estoy hablando de las heréticas, ni de las malas, sino de las buenas. Hoy en día, como ninguna otra época de la iglesia, tenemos a la mano, en el celular, una gran cantidad de ayuda para adorar, para hacer, para convencer, para vivir. Tenemos una gran cantidad de cosas. Y la pregunta, ¿eso es malo? Y la respuesta es claro que no. Es como decir que en el templo no debían presentarse bueyes, ovejas o tórtolas para el sacrificio. Entonces, ¿en qué está lo malo? Lo malo es el lugar donde se presenta eso. Y lo que puede producir en quien lea, se eduque o informe. Por ejemplo, si de la vida de Cristo se trata, existen, o sea, de la historia de la vida de Cristo, de lo que hizo, de lo que dijo, existen desde la antigüedad algo que se conoce como armonía de los evangelios. El Diateserón antiguo, siglo II, III, es ejemplo de ello. Es fácil decir que se puede conocer a Cristo, todo lo que hizo y dijo, pero los libros que hablan de Cristo no nos pueden unir a Cristo. No pueden hacerlo. Predicadores pueden sacar sus predicaciones de comentarios de otros, pero ellos mismos, si se los deja con su propia Biblia, les cuesta sacar una predicación. Todo porque es más fácil leer y sacar lo que piensa otro y no uno mismo en el esfuerzo de adoración, de buscar en la palabra de Dios la voz de Dios. El lugar que ocupan estas cosas en la adoración. Leer excelentes comentarios sobre el Espíritu Santo, como a mí me gusta también, como de Riley, de Sproul o de MacArthur, no nos hace tener el Espíritu. Pues no está el Espíritu en esos libros, sino solo en uno, que se llama la Escritura. Y aunque estos excelentes libros nos citan la Escritura, la pereza de buscar en la Escritura misma, orar, anhelar, pedir al Señor Jesús, mirar nuestra circunstancia, tomar el tiempo de reflexionar de nuestra propia condición y nuestra necesidad, nos priva de lo que tanto queremos aprender de estos libros. Podemos venir de lejos a adorar, pero si no hay facilidad para hacerlo, porque nos cuesta, entonces no venimos. Y la iglesia hace cosas fáciles para que la gente venga fácilmente. Si vamos al templo y vemos que no encontramos la oveja del sacrificio para presentarla, lo justo según Dios para un alma que adore es buscarla en los lugares donde deben estar, no en los de donde deben estar, y no deben estar en el templo. En la iglesia se debe promover más la escritura que otros libros, aunque esos libros son buenos. Más la escritura.
Pero muchas veces se promueve más los otros libros que la misma escritura. Puede haber en una iglesia una biblioteca. Yo digo que no está mal, pero si no está la Biblia en varias versiones de la escritura, más, y se le ponga más que esos libros, entonces hay un lugar equivocado ahí. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Algunos quieren las cosas en la puerta del templo. Algunos quisieran que se la vendiera al sacerdote que la va a sacrificar para no ser esforzados. Y los pastores o ancianos que hacen las cosas fáciles a los adoradores, por muy bien intencionados que quieran ser, termina causándole a Cristo un celo de indignación. No estoy diciendo que no leamos, no estoy diciendo que no usemos de los dones de los otros. Lo que digo es que debemos entender que cada cosa debe estar en su lugar. Conozco de personas, de creyentes, de cristianos que leen más libros que la misma escritura. Eso no es de provecho espiritual para nadie. Según Dios, tal vez intelectual, pero no espiritual según Dios mismo, el Padre. Entre reformados bautistas hay una literatura muy provechosa sobre eclesiología, sobre el orden del culto, y hay que pensar sobre el lugar de estos libros en la adoración de la iglesia. Yo soy bautista reformado. Porque si pensamos que somos bíblicos por esa literatura, estamos diciendo que no lo somos sin esa literatura. Y si somos bíblicos por esa literatura, entonces no son por los convencimientos que tenemos o que hemos tenido de la escritura misma, por el Espíritu y la palabra. Hacen los cambios no porque encontraron por el Espíritu y la palabra las bases para hacer los cambios, sino porque el libro de la determinada denominación salió. Y tenemos que ajustarnos a esos lineamientos, y no porque lo hemos encontrado en la misma escritura. El celo de Cristo es por el desorden. Y no estoy hablando de lo que le pasaba a la iglesia de Corinto únicamente, sino de poner cosas que son buenas en sí mismas en lugares donde Cristo y el Espíritu nunca dijeron que debían estar. Ponerlas para obstaculizar el paso, porque eso es lo que más bien hace, obstaculiza el paso, poniéndolas para distraer de los verdaderos principios de Cristo, de la verdadera vida, del deber cristiano, del esfuerzo. Y recordemos que el Señor, antes de estar pensando en el lugar, estaba indicando en quien habita allí, y es su Padre. Es decir, que nosotros debemos pensar en el Padre. No se nos debe olvidar que la iglesia es la casa de Dios. Y he tomado como ejemplo los libros, pero son más cosas que, siendo buenas en sí mismas, somos dados a usarla mal por nuestro pecado, a ponerlas en un lugar que no corresponde en la casa de Dios. En la vida del Evangelio. Todo esto produce el celo e indignación del Señor Jesús, porque en últimas hacemos todo para la gloria de Dios en su casa. Y si hacemos todo para la gloria de Dios, todas las cosas debemos hacerla en el temor de Él. Y si el principio que hacemos para adorar, para dirigir la iglesia, para vivir, para cambiar, para guiar,
no es en la plena convicción del temor al Señor mostrado por las Escrituras, eso causa la ira del Cordero. Cuando no es el producto de una vida en Él, las cosas que hacemos y el motivo por las cuales las hacemos, todo eso causa indignación al Señor. Podemos hacer un cambio porque fulanito en su iglesia lo hizo, porque el predicador famoso lo dijo, o porque no queremos identificar, nos queremos hacerlo con tal denominación, porque nos pareció bonito, o porque este libro es bueno. Y aunque sean buenas esas cosas, por no estar basados en una conciencia de temor genuino a la casa del Padre, a su gloria, entonces no pensemos que Cristo está admirado y agradado por nosotros, ni por nuestras propias vidas. Hay que reconocer que ese es nuestro pecado, que somos dados a eso, que nuestra naturaleza nos inclina a él, y nosotros en nuestra ignorancia lo seguimos. Este libro tan bueno me ayudó. Todo porque otro se lo facilitó, porque no tomó el tiempo ni la conciencia de que tenía un problema en su vida, ni buscó en las Escrituras arrodillado orando al Señor para que le enviara su gracia para ayudarlo, porque todo lo queremos fácil. ¿Y qué produce mejores frutos? ¿Y qué da más resultado? Pues las cosas de Dios, no las nuestras, en nuestro facilismo. Hágalo fácil, es el lema de nuestra época moderna. Todo rápido, placa fácil, ¿sí? Construyamos fácil, rápido, barato. Y aunque son facilidad, ¿cierto? Por no ir basados o direccionados por la gloria de Dios, por las Escrituras, vamos a fracasar. Y nosotros en nuestra ignorancia seguimos y resultamos ofendiendo a Dios que tratamos de honrar. Pero la gracia está en que es un oficio del Señor Jesús en la iglesia el que tenga celo por ello. Cuando hay ese desorden en la iglesia, en la casa de Dios, le aseguro, mi hermano, que el Señor echará de su iglesia, echará de nuestra vida y a nosotros mismos, si es nuestra culpa, y hará de su iglesia pura. Ese es su oficio por ser Dios. Tiene el poder y la autoridad, y por eso debemos temerle. Toda planta que no ha sido plantada por Dios, Cristo la arrancará, aún de su mismo templo. Todo muro que se levantó, Él lo derribará, por no ser de Dios, por no ir en el lugar correcto de la casa de su Padre. Y eso ha hecho, eso está haciendo y eso hará. Hemos oído de iglesias que pasan por circunstancias difíciles que una vez estaban en su esplendor. Y ahora están pasando por situaciones difíciles. Hay vidas que pasan tribulación y angustia, están siendo probadas en gran manera, su fe, sus convicciones, y es Cristo que los ha puesto así, echando todo lo que no se ha hecho en el temor de Dios por las Escrituras. Y eso es bueno, si uno lo piensa. Es bueno que el Señor haga eso. Está mal que nos deje en el desorden, o queremos la prosperidad según el hombre, la casa de Dios en la prosperidad según el hombre. ¿Quién se iba a quejar del templo? No. Oiga, ahí encontramos, son tan buenos con nosotros que nos facilitan adorar. Mira, encontramos allí la oveja.
y nos encontramos todo para adorar al Señor, porque nos facilita adorar al Señor. Lo importante es adorar al Señor, pero importa es cómo hacerlo también, si lo hacemos según Dios. Y entonces el templo, mejor dicho, para los ojos de los hombres, qué prosperidad, qué bendición, qué ayuda. Pero el Señor les causó un desorden terrible en ese templo, y es necesario que el Señor haga y cause desorden terrible en las iglesias para sacar lo que no es de Él, lo que no está fundamentado en Él, esas facilidades en las vidas de otros que piensan ser, pero no son según el Señor. Todo porque son edificados con todo respeto en Sproul, en MacArthur o siendo en la confesión bautista reformada, pero sin ser plenamente convencidos por las mismas escrituras ni por el mismo espíritu que obra en nosotros. Y es bueno que el Señor haga eso. Si algo obstaculiza, según Dios, según el concepto de Él, según Cristo, nuestro verdadero crecimiento espiritual ante Dios, lo que hace Cristo en el templo es una gracia, aunque esté en el celo de Dios. Es una gracia. Que podamos decir, ven Señor, en tu celo, echa fuera de tu iglesia lo que no es tuyo, lo que no es de tu agrado, lo que no es del agrado de Dios. Por muy bueno que nos parezca, lo hemos introducido y no es el orden, no es lo que debe estar. Ven, esparce lo que teníamos por ganancia, esas monedas del santuario. Ven y vuelca nuestras mesas, quítanos nuestra cómoda posición en la vida de la fe que causa o te causa a ti, Señor, a ti, indignación. Así es tu forma de ayudarnos, es la forma de Dios para nuestro bien. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús era un bien para el mismo templo. Estaba vindicando el templo de esas facilidades humanas. El celo de Cristo hablando. Y dice el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En estos versículos vemos lo que dice el Señor en el día de su celo manifestado. Les pide dos cosas a los vendedores de palomas, como referentes de todos los demás que echó de allí del templo. La primera cosa es, quitad esto de aquí. Cierto, los animales tenían que presentarse ante el templo, pero así no. Así no. Quiten esto de acá. Y lo segundo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y si somos aventajados y no queremos tener problemas con Cristo, debemos hacer lo que Él dice. Debemos quitar todo lo que hace de la casa del Padre, que es la iglesia. Todo lo que le pueda quitar este título, casa del Padre. Todo lo que nos desvíe de que la iglesia es la casa de Dios, que allí mora Dios. Y las implicaciones, por muy humanas, facilistas y bien intencionadas, debemos quitarlas. ¿Qué tiene que ver el oro con la paja? En la predicación que sigue, a estos versículos veremos más profundamente las implicaciones para los judíos en ese tiempo. Este celo manifestado del Señor Jesús, lo que nos atañe es que debemos quitar lo que no debe estar en el lugar que les corresponde según el Señor. Las cosas en sí mismas no son malas. La buena literatura en sí misma no son malas, sino pensar que porque tenemos esos libros en la biblioteca y en nuestra mente, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu,
tenemos la vida que profesa de ello, que emana de ello, y la fuente. Ese es el error. Ese es nuestro error. Quitad esto de aquí. No pongamos otra cosa, por muy buena que sea, lo que debería estar. La iglesia es la casa del Padre. Debe estar bajo las normas de Dios, en las formas de Dios, en las regulaciones de Dios. Porque la iglesia es de Dios en todo lo que concierne de lo que provenga de Él, de su poder y de su gracia, y no es de los hombres, de su intelecto al respecto de Dios. La iglesia no es de los pastores, de ningún otro sino de Dios. Usted es mi hermano, mi hermana. Su cuerpo es templo de Dios. No es de usted, también su cuerpo. No se pertenece a sí mismo. Su mano no le pertenece a usted. Su mano es un instrumento de Dios, es el templo del cuerpo de los santos. No haga con él lo que quiera, porque levantará la indignación de Cristo y le reprimirá severamente también. Usted no se manda solo. Le ordena el Señor. La iglesia no debe ser conocida por otra cosa, sino por ser la casa de Dios. Si los libros, si los expositores, si la música, si la enseñanza desvía el que es la iglesia, la casa de Dios, debe quitarse de ahí. Si la iglesia es conocida por ser la iglesia que toca, ¿qué iglesia para adorar? Si la iglesia es conocida como la iglesia, qué enseñanzas. Que el pastor es el pastor escritor. La iglesia es del pastor escritor. Eso es hacer de la iglesia, según el Señor, casa de mercado. Casa de mercado. Y nosotros debemos decir, ¿qué nos importa lo que piensa el mundo? ¿Qué nos importa que piensen de nosotros si no tenemos nada en nosotros mismos, excepto ser la casa del Padre, bajo las gracias y la misericordia de las cosas de Dios? ¿Qué nos importa? Que no nos conozcan por ser algo como iglesia, solo el que procuremos ser el lugar donde mora el Dios Trino. Y noten, mis queridos hermanos, que este pasaje, como el anterior, es para los discípulos. Para que los discípulos en la iglesia se acuerden, introduce Juan lo siguiente. Entonces se acordaron sus discípulos los que está escrito, el celo de tu casa me consume. Que nunca se nos olvide al venir a la iglesia. Que nunca se nos olvide estas palabras escritas en tiempo presente. Que jamás se nos olvide que Jesús cela a la iglesia. Y sus celos es el celo de Dios. Temamos, hermanos. Temamos esta verdad evangélica. Porque esto es evangelio. Porque se trata de Cristo. No sea que nos veamos bajo sus azotes. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Texto bastante fuerte, inclusive para nosotros, Señor. Pero oramos tal como podemos mirar en tu palabra. Saca lo que no es tuyo de nuestra vida.
Saca lo que hemos reemplazado en los lugares donde no deben estar estas cosas, Señor. Gracias por los hermanos con sus dones. Gracias por los libros, Señor. Gracias, Señor, porque les ha dado sabiduría y ha sido edificación para nosotros. Pero que eso jamás, jamás reemplace el poder de la obra de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. De hacer las cosas con una convicción, guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Somos hombres dados a ello, que deben recordar siempre que el celo de tu casa te consume. La casa de tu Padre, la iglesia. Amén.